la doctora Glenis Liranzo, doctor en Medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago, título Magíster en Ginecología y Obstetricia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, diplomado en Sonografía Diagnóstica de la Universidad Tecnológica de Santiago, entrenamiento básico en endoscopía ginecológica en Bogotá, Colombia, curso de actualización en reproducción humana en Bogotá, Colombia, miembro del Colegio Médico Dominicano, miembro de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, miembro adherente de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. La doctora Glenis Liranzo, conferencista desde República Dominicana, nos presenta el tema Evaluación y abordaje de patologías ginecológicas en pediatría. Primeramente, buenas noches. Quiero dar las gracias a la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología Filial Norte por haberme invitado a su panel de conferencista en este Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología, dedicado al doctor José Ascanio Gómez Quesada. Mi nombre es la doctora Glenis Carola Liranzo Mejía, soy ginecóloga obstetra egresada del Hospital José María Cabral Ibáez. Actualmente estoy en certificación de ginecología infanto-juvenil por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Me pidieron hablar sobre la evaluación y el abordaje de patologías ginecológicas en pediatría, así que vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Empecemos. La ginecología infanto-juvenil surge con la necesidad de establecer ciertos criterios especiales en grupos de niñas y adolescentes con problemas ginecológicos y obstétricos. Este surgimiento inició en 1940 en la República Checa, en el Hospital de Niños de la Universidad Carlos Praga, por el profesor Rudolf Peter, que tuvo la misma inquietud. La OMS enmarca la ginecología infanto-juvenil como una rama de la ginecología que es necesaria para la atención especializada de este grupo etario, que son las niñas y las adolescentes. Entonces, primero quiero mencionar que no hay una edad determinada para la primera consulta de la niña, pero generalmente es recomendable de que la niña asista a un ginecólogo para una evaluación de su genital y su desarrollo antes de la menarca o antes de los 10 años. En este caso solamente voy a hablar dos etapas iniciales que son en el caso de las recién nacidas y las lactantes, en la infancia temprana y en las pacientes premenárquicas. Se debe de tomar en cuenta que el abordaje de estas pacientes debe de ser multidisciplinario y requiere de que el profesional deba de reconocer que su diagnóstico y su tratamiento va a tener una influencia y un impacto directo sobre los cambios biológicos de esta niña, sobre su dinámica familiar y su desarrollo social. Entonces, los motivos de consulta en ginecología infanto-juvenil son diversos, pero los más frecuentes que podemos englobar, incluyendo hasta las adolescentes, son las alteraciones de ciclos menstruales, también por una evaluación ginecológica general, por cuadro de vulvovaginitis y en muchos casos también los embarazos. Pero en este caso solamente vamos a hablar de las etapas menárquicas, como en el caso de las recién nacidas, las lactantes, donde vamos a encontrar de que la gran mayoría, el motivo de consulta es o llegan por sinequias o por anomalías de diferenciación sexual, como en el caso de la hipertrofia de clítoris u otras malformaciones, por anomalías de genitales externos, por hipertrofia fisiológica del neonato, por un sangrado genital, por un flujo genital que muchas veces puede ser fisiológico, inespecífico o específico. En el caso del fisiológico, como sabemos que por descamación de células que vienen del cervix, tiende a dar mucha preocupación a la madre cuando su chiquita de 3 o 4 meses tiene un flujo genital, que muchas veces suele ser fisiológico porque no tiene ningún olor, no tiene ningún aspecto, que nos diga que es de origen infeccioso y que no tiene ningún síntoma de irritación. Otras veces ese flujo puede ser por algunas patologías específicas, como por ejemplo el caso de agresiones, de parásitos o de cuerpos extraños, o tienden a ser muy específicas, como en el caso de las ITS, que se asocian mucho en este grupo etario con abuso sexual, o porque sean infecciones pulmonales, o por infección del tracto gastrointestinal. También podemos ver quistes de ovario. La primera infancia y las premenárquicas
Muchas veces llegan por una evaluación del crecimiento y desarrollo. Está creciendo bien muchachita, se le están desarrollando bien sus caracteres sexuales, o si está presentando algún retraso, se está desarrollando antes de tiempo, como en el caso de la telarca precoz ante los 3 años, en el caso de la pubertad precoz ante los 8, o si llega por una pubertad precoz antes de los 8, por anomalía de los genitales externos, si tienen los labios mayores muy grandes, si vienen por un flujo vaginal, como le expliqué anteriormente, o si es por una sinequia de labios, si es por sangrado genital, que puede deberse por trauma, por agresiones, por cuerpos extraños o por una pubertad precoz, o si es por una patología tumoral, o si estas niñas que ya son mucho más activas, que montan bicicleta, que juegan más, vienen por un traumatismo genital, si son por afecciones dermatológicas de la vulva, o si viene por una hipertrofia de labios menores, o por un dolor abdominal o pélvico, que es muy frecuente cuando están a punto de llegar a su menstruación, o si viene por una condición más específica, como en el caso de abuso sexual. Entonces, el profesional a cargo debe de tomar en cuenta las siguientes condiciones. Debe tener realmente conocimiento de la anatomía y la fisiología de la reproducción en las niñas. Debe manejar el crecimiento de ellas, el proceso de maduración psicológico y social. Debe tener conocimiento de los problemas ginecológicos habituales que corresponde en cada etapa. No es lo mismo una niña de 2 meses a una niña de 8 años o 7 años. Capacidad de comunicación con las niñas y sus padres. Se debe tener, sobre todo, mucha paciencia y tiempo, porque estas niñas ya de por sí tienden a tener miedo a entrar a una consulta porque piensa que le va a doler, que le van a pinchar, que le van a hacer esto. Entonces, a esto tenemos que sumarle que le vamos a hacer una evaluación de sus genitales. Entonces, ¿cómo debe de ser la entrevista? Va a depender de la edad de la paciente y del motivo de consulta. Hay muchas niñas de 6 años, 5 años, que pueden contestar perfectamente un interrogatorio. Claro está, se debe de interrogar primero a la madre y se debe dejar que si ocurre un relato espontáneo de la niña, se debe de tomar en cuenta. La modalidad puede ser o espontánea por la madre, por una preocupación, o puede ser derivada de otro profesional, ya sea que se le envió el endocrinólogo o se le envió el pediatra. La historia clínica se basa especialmente en la interrogación de la madre y la observación de la niña y de los comentarios espontáneos, como le mencioné. Además, debemos de tomar en cuenta de respetar el pudor de la niña. No debemos tratarla como que tiene 2 años y que no es nada y eso no va a pasar, porque debemos demostrarle que debe de cuidarse y sirve como educación de cómo debe de ser o no debe de ser tocada por otras personas terceras que no sean sus padres. Entonces, el manejo de la entrevista y el abordaje, también enfocándonos en la historia clínica, debe de tomar en cuenta los antecedentes personales familiares, en especial los antecedentes de la madre. Los personales vamos a averiguar si esta niña tuvo alguna condición en su nacimiento o en su crecimiento, o una enfermedad de base. En los familiares, la madre, ¿qué pasó durante ese embarazo? ¿Qué sucedió? ¿Usted sufre de qué, señora? Puede estar muy asociado con alguna patología inhabitual que esté visitando a nuestra niña. La vivienda, la educación, el trabajo, en especial, dónde viven, cuánto viven en la casa, con quién duerme la niña, cuántas personas viven en el hogar, va a la escuela, está en el jardín, quién cuida de ella cuando la madre está trabajando, quién hace su aseo, como en el caso de cuando las niñas están a cargo de un cuidador, la situación social y cognitivo, hay algún problema familiar, hay algún problema de abuso en la casa, la educación para la salud, qué sabe la niña, cómo asearse en caso de que sea una niña más grandecita, si es una niña más pequeña, si es una madre primeriza, cómo le cambias el pañal, con qué frecuencia le cambias el pañal, con qué la higienizas. Entonces, pasamos al examen físico. Lo vamos a dividir en diferentes etapas y vamos a jugar con el examen físico, dependiendo de cómo se encuentra la niña. Muchas veces tenemos que saltarnos muchas cosas para ir de lleno con la evaluación ginecológica, pero tenemos que tratar de hacerlo por orden. Debemos tomar tensión arterial siempre y cuando se necesite. Se debe tomar la talla de la paciente, podemos hacerlo ya sea una vena muy pequeña,
en la camilla con una cinta métrica o con un tallímetro si es una niña más grande. Se debe palpar el abdomen en todo momento, averiguar si hay algún crecimiento de vaso, de hígado o alguna otra masa. Se debe palpar el tiroides. ¿Está? ¿No está? ¿Hay algún nódulo? Se debe evaluar el progreso puberal, que lo podemos hacer con los estadios de Tanner. Ustedes saben que Tanner nos puso esta tablita tanto para niños como para niñas. En el caso de las niñas, evaluamos el crecimiento de las mamas y los vellos pubianos. En el estadio 1 no vamos a encontrar ninguna mama, o sea, palpamos y no encontramos ningún botón mamario. A nivel de los genitales no vamos a encontrar vello. En el estadio 2 vamos a encontrar una mama, un botoncito que pincha, que duele, que es muy sensible y la niña se retrae. A nivel de los genitales vamos a encontrar un vello fino que no sube al monte de Venus, que se mantiene en la línea media. En el estadio 3 es una mama un poquito más definida, que no sobrepasa el pezón. Y los vellos tienden a subir, siguen continuando finos, pero suben hacia el monte de Venus. En el estadio 4 ya es una mama mucho más adulta, que sobrepasa el pezón. Y ya los vellos están en el monte de Venus, pero tienen una característica más androgénica. Respecto a la técnica del examen vulvoperianal, debemos observar cómo se comporta esa niña cuando la vamos a evaluar. Si es una niña muy deliberada, si es una niña muy retraída. Eso nos puede ayudar dependiendo del motivo de consulta, si es un flujo o si fue una causa de abuso o un sangrado. Entonces, las indicaciones para nosotros evaluar a esta niña es si hay algún signo de hemorragia, presencia de secreciones, historia de trauma, sospecha de masas sólidas o quísticas, presencia de infecciones inflamatorias o ulcerativas, sospecha de anormalidades congénitas o sospecha de abuso infantil. Posiciones que vamos a utilizar, tenemos la primera posición, que es la posición que utilizamos con las pacientes adultas, que es la posición de litotomía. Es muy poco usada en el campo de la pediatría porque la niña siempre está muy inquieta. A mí en lo particular me gusta más la posición en rana, que es esta, donde se le va a pedir a la niña que junte sus piecitos y lo habla como si fuera la de mariposa, se le dice que se agarre las rodillas. Podemos utilizar la técnica de exploración simple o la maniobra de Capraro, que es mi favorita, que expone mejor el himen. Si la niña está muy irritable o no quiere cooperar, podemos utilizar la madre, que se recueste en un sillón y se acueste la niña sobre sus muslos y el pecho. Y le pedimos que traccione sobre sus muslitos y hacemos la técnica o la implementación simple o la maniobra de Capraro. Si es por una agresión en el ano y la niña coopera, podemos utilizar la posición genopectoral, que expone, en cierto modo, en algunos casos, si hay agresiones posteriores del himen y la valoración de los pliegues del ano en caso de penetración anal. Dentro de los hallazgos normales que vamos a encontrar en recién nacidas y las lactantes, aquí en las primeras dos imágenes vemos una vulvita de una niña recién nacida que se ve estrogenizada por el paso de estrógenos maternos durante el embarazo. El himen tiende a ser un poco grisáceo, muchas veces es rojizo, y es una capa finita que a veces simula no estar perforado. Los labios mayores muchas veces suelen estar engrosados y presentar algunas que otras vesículas que pueden ser por el paso de los estrógenos maternos. El apéndice muchas veces podemos ver una función de labios menores, otras veces podemos encontrar una preocupación de la madre cuando nos llega, que me le está saliendo una masita a la niña, y es más que un apéndice menial, que es un vestigio de la mucosa, que eso va a retraer a medida que va creciendo la niña. En otras situaciones podemos encontrar un quiste de Gardner, es poco frecuente, pero puede aparecer, que no es más que un vestigio de los conductos de Wolff, de la pared lateral de la vagina. Y en otras situaciones podemos ver una hipertrofia de clítoris, que en este caso les muestro una niña de alrededor de 7 meses con un estadio moderado, muy asociado a una hiperplasia suprarrenal congénita. Dentro de los hallazgos normales en la primera infancia y en pacientes premenárquicas, podemos ver lo siguiente. Aquí en la primera imagen vamos a ver que se trata de una vagina no estrogenizada. Ya es una niña un poquito más grande. Aquí vemos un himen mucho más grueso, que es por influencia de los estrógenos propios a medida que se va acercando a la etapa premenárquica. El himen puede medir
en la infancia temprana de 0.5 centímetros aproximadamente hasta 7, como lo vemos aquí. En las etapas premenárquicas pueden medir 1 centímetro, en excepciones de los himen complacientes que pueden llegar hasta 2.5 centímetros. En otros casos podemos encontrar esas escotaduras de los himenes que pueden ser fisiológicas y no se deben a una agresión sexual. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si esa escotadura no sobrepasa el 50% del borde himenio? Como ven aquí, está totalmente hasta el 50%. Eso es una escotadura fisiológica. A veces podemos ver este tipo de himenes en pacientes premenárquicas, que ese es el que todos nos encantaría encontrar. Entonces, tenemos aquí otra imagen, que es un himen de una paciente estrogenizada por los estrógenos propios. Aquí tenemos un himen velamentoso, que a pesar de que tiene una escotadura, este tipo de himen es muy sensible a las agresiones, o sea que se puede romper fácilmente, como lo vemos muy claro. Encontramos una escotadura a las 10, no significa que sea una escotadura de origen de agresión, sino que es una escotadura fisiológica. Aquí vemos otro tipo de himen estrogenizado. Aquí vemos una niña de 5 años con un himen tabicado. Esta es una niña de 5 años con una fusión de labios. Y esta es una niña de 4 años con un himen imperforado que pasó desapercibido por el pediatra en su nacimiento. Ya tenemos los signos, el examen físico, los antecedentes familiares. Ahora nos vamos con los métodos auxiliares para poder diagnosticar. Vamos a basar en la topometría, los laboratorios, estudios por imágenes. Y me voy a quedar hasta los procedimientos instrumentales, porque si nos metemos en genética y en técnicas biomoleculares nos da hasta mañana. Entonces, dentro de la topometría vamos a utilizar estas 2 tallas, que son las tallas de percentilio. Son herramientas muy útiles que nos pueden ayudar a tener una idea de si esta niña está creciendo acorde a su edad o si está creciendo muy rápido. Tenemos que valorar que el pico de crecimiento de estas niñas tiende a llegar hasta los 12 años. Pero si vemos que esta niña está creciendo más aceleradamente y tenemos que tiene un desarrollo de caracteres sexuales secundarios antes de tiempo, podemos pensar de que esta niña esté cursando con una pubertad precoz, aunque no haya presentado su menarca. Hay otras valoraciones que podemos utilizar, que es el índice de masa corporal, que ya todos lo sabemos calcular, donde el índice de masa corporal por encima del percentil 95. Hablamos de obesidad, o si es calculado en números netos de 30, es obesidad, y si es por encima del percentil 85 y por encima entre 25 a 29, hablamos de obesidad. Hay otra forma que podemos calcular una talla esperada de esta niña dependiendo de la talla materna y la talla paterna. Porque si el padre es pequeño y la madre es pequeña y la niña tiene 8 años y es muy pequeña, la madre no puede decir que la niña está teniendo un retraso. Significa que podemos sacar, dependiendo de cuánto mide el padre, a más o menos 12.6 centímetros menos la talla materna, entre 2 más la talla materna de nuevo, nos puede dar más o menos 9 centímetros de la talla esperada que va a tener esta niña. Entonces, dentro de los estudios laboratorios tenemos un sinnúmero de cosas que podemos utilizar dependiendo del motivo de consulta de la paciente. Por ejemplo, en el caso de las infecciones inespecíficas, el coprológico es muy útil porque podemos identificar si hay presencia de parásitos. También, si son infecciones que son recidivantes, si es una niña de 5 años y sorpresivamente llega a nosotros y le mandamos a hacer una glicemia, muchas veces podemos encontrar la sorpresa de que la niña no llegó con un flujo y está cursando con una diabetes tipo 1. También podemos hacer dosajes de hormonas dependiendo de la causa. Por ejemplo, si la madre no la lleva porque está desarrollando a muy temprana edad, como en el caso de las pubertades precoces, podemos hacer un sinnúmero de dosajes. Podemos hacer dosajes basales de FSH-LH, donde sí nos ofrecen los valores puberales, estamos frente a una pubertad precoz, aunque la niña no haya presentado menarca. O podemos hacer test dinámico con la aplicación de test de GNRH,
donde si los valores de FSH y LH son puberales, podemos hablar a ciencia cierta de una pubertad precoz. También podemos utilizar estudios serológicos en caso de que sean infecciones de origen específicas. Y también, si tenemos, por ejemplo, dosajes hormonales básicos que están dentro del límite normales y vemos que la niña cursa con una vagina estrogenizada y está fuera del paso de los estrógenos de nacimiento, podemos utilizar una citología de orina o un urocitograma, donde le vamos a pedir que recolecte el primer chorro de orina de la mañana en un frasco de urocultivo, donde se va a enviar al patólogo para que él nos haga un conteo de las células superficiales más las células intermedias. Son células descamativas normales que salen a través de la orina y que si las contamos en células eosinóficas superficiales y hacemos el índice de Mitre dividido entre 2, si da por encima de 30, estamos hablando de que es una vagina estrogenizada y que puede ser que tenga influencias de estrógenos, ya sea de causa externa o de causa interna. En el caso de manejar los cultivos, podemos utilizar el transporte normal de los cultivos que utilizamos en consulta. Si queremos investigar para una gonorrea, lo ideal es hacerlo en solución fisiológica tibia. Y para investigar clamidia, es preferible hacerlo en orina que en secreciones directas. Respecto a los estudios por imagen, la radiografía de los núcleos de osificación son muy útiles, ya que podemos averiguar si esta niña está creciendo antes de tiempo. Se supone que el sesamoideo del pulgar aparece a partir de los 11 años. Son algunos 6 meses antes del pico máximo de velocidad de crecimiento y de la menarca. Por lo que si vemos una niña de 5 años o de 6 años que le mandamos a hacer una radiografía de la mano, tenemos laboratorios normales con desarrollo de caracteres sexuales secundarios, podemos decir de que estamos frente a una pubertad precoz, una pubertad precoz. Hay otros estudios como por ejemplo la ecografía, que ya va a depender si queremos averiguar si se están desarrollando un crecimiento acelerado del útero y los ovarios. Debemos pedirle la relación útero-cervix dependiendo de la edad de la paciente. Como sabemos, hasta el año, el útero tiende a ser mucho más corto que el cervix y ya a partir de los 10 años se va acercando más a las mediciones puberales. Lo mismo pasa con los ovarios. Al principio el conteo tiende a ser mucho mayor y va disminuyéndose y organizándose a medida que va acercándose hacia la edad puberal. Dentro de los métodos invasivos que podemos utilizar, ya esto es un poco más agresivo y vamos a tener que descender de base de la sala de cirugía y utilizarlo bajo anestesia hasta la vaginoscopía. Tiene sus indicaciones, se puede utilizar en niñas recién nacidas, en niñas pequeñas, con el consentimiento de los padres. Lo vamos a utilizar en caso de genitales ambiguos, en vulvovaginitis recidivante, que no responden a tratamiento, que a pesar de que hemos hecho cultivo y sepamos el patógeno, sigue esa vaginitis. En el caso de que haya un cuerpo extraño, en el caso de que tengamos una hemorragia de origen hormonal, ya le hemos hecho dosajes, ya le medimos, le hicimos la radiografía de la mano, le hicimos un urocitograma, no tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios y la niña continúa con el sangrado. Entonces ya la debemos de llevar a cirugía a hacer una vaginoscopía. Como le dije, se debe hacer bajo sedación y se va a utilizar el vaginoscopio de Huffman-Capraro o Huffman-Huber, que es un vaginoscopio de un calibre mucho menor, puede tener 1.5 centímetros hasta menos. En otras situaciones podemos utilizar, en caso de que no tengamos el vaginoscopio de Huffman, podemos utilizar el cistoscopio o en otros casos podemos usar un uteroscopio con una camisa fina. En conclusión, la evaluación ginecológica de las niñas, la observación es crucial. Tenemos que entender que la historia clínica, como el relato de la madre y la niña, juegan un papel crucial y muy importante para dar con el diagnóstico de por qué no llevaron a esta niña. La exploración física debe drenar la paciencia, o sea, una niña que no confía en nosotros no se va a dejar evaluar.
Entonces, por eso es que necesitamos tiempo, incluso se debe de citar para hacerla con calma. Se debe manejar el conocimiento de las etapas de desarrollo en todo su cambio. Si no sabemos qué ocurre en una niña de 2 años, menos vamos a saber qué va a ocurrir en una niña de 6. Entonces, el abordaje ginecológico debe de ser multidisciplinario. No podemos quedarnos con esta niña sola, si en caso de que necesite un endocrinólogo o la ayuda de un urólogo. Debe ser ordenado. No podemos hacer una cosa antes de tiempo. O sea, no puedo mandarle a hacer una radiografía sin haberle hecho un dosaje o sin haberle hecho una exploración pensando que es una pubertad precoz. Debe de ser lo menos agresivo posible. No todas las secreciones vaginales se medican con cremas. No todas las secreciones vaginales se le debe poner estrógenos. No todas las fusiones de labios menores se le deben de poner estrógenos. Es estrictamente informativo y documentado porque muchas veces un simple flujo vaginal puede ser una gonorrea, aunque la niña no tenga ninguna agresión física y aún así se trata de un abuso sexual. Espero que haya sido de su agrado y fue lo más rápido que lo pude hacer. Gracias por su atención. Patrocinadores Platinum, Qlaira, Mirena, GSK, con sus productos Bostrix, Augmentin, Nestlé Materna, Nestlé Materna OptiAbsorb, Nestlé Materna DHA, Chalver Laboratorios, Swishmade, Babina Gold Mama, Lafagué, con su producto Maximum D3CB. Patrocinadores Plata, Iberofármacos, con sus productos Vitarinad, vitaminas prenatales y Fluderma C. Mefasa Pharma, con sus productos Ferroprotina y Gesemer. Asofarma, con sus productos The Blacks e Idena. Laboratorios Alfa, con sus productos Calciden Natal,